La primera pregunta es de Alfonso Fernández. Alfonso, te hemos dado paso, no sé si tienes micrófono. ¿Me oís? Te oímos, sí, sí. Sí. Hola, mi nombre es Alfonso Fernández, trabajo en el Hospital de Majadahonda. Nos tenéis que perdonar porque debido a disposición de equipos hemos utilizado mi conexión para personal también del centro. Sí, estupendo, fenomenal. Muchas gracias. Yo creo que es importante que ellos lo oigan. Tenemos personal de prevención, de medio ambiente y de dirección. Nuestra pregunta va por materiales que tenemos y que estamos haciendo. Me ha alegrado oír lo que habéis contado porque yo creo que estamos funcionando correctamente. Hemos identificado por medio de alguien que conoce el material. Estamos dando pasos a hacer una analítica de ese material y que nos identifiquen la cantidad que es y qué tipo de amianto es. Y tenemos prevista una tercera fase, que es la que vosotros decíais de evaluar un riesgo. Nos preocupa la parte medioambiental, es decir, nuestro problema es en canalizaciones de riego, de jardinería, que no solo están expuestos trabajadores, que son muy pocos, o personas que pueden transitar por esa zona jardinada, sino también el aspecto de vegetación o el aspecto de aguas subterráneas o el aspecto de animales que pueda haber por ello. Yo no sé si hay algo legislado al respecto o algunas exigencias en ese aspecto, no solo en el riesgo de trabajadores. Eso es lo que decía que yo he hecho en falta, porque, por ejemplo, en Francia sí que hay una normativa que te divide los riesgos en varios niveles, ¿no? Salud ambiental, medio ambiente, por contaminación de espacios, prevención de riesgos laborales. En España no tenemos ese nivel de detalle en la normativa. La normativa está muy enfocada al trabajador que manipula directamente el amianto, por lo que quiera que sea, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una carencia y desgraciadamente pues no la tenemos en España regulada. Como referencia, pues podríamos utilizar los criterios de la legislación francesa, pero siempre, bueno, como una simple referencia y como guía de buenas prácticas, pero no como guía de obligación de nada, porque no la hay esa obligación. Y vuestra consideración al respecto, en el caso de que vamos a ponernos en el lado peor, que saliera que es un material que en el caso a lo mejor de riesgo a personas, a trabajadores y tal, hubiera que retirar. En el caso de una evaluación ambiental que nos puedan hacer de riesgo, la actuación correcta sería, si la recomendación es retirada, hacer una retirada, ¿verdad? Claro, depende del nivel de riesgo que te dé el algoritmo, como te decía. A ver, que el algoritmo también es una estimación. Luego hay muchas veces, o sea, hay veces que nosotros hacemos un estudio y el nivel de riesgo sale bajo, pero la relación coste-beneficio de retirar es satisfactoria y el propietario dice, mira, yo me quito completamente el riesgo y el peligro, aunque el nivel sea bajo, retirando. O sea que hay muchas consideraciones que hacer. La evaluación del riesgo es un primer dato. Si tú tienes un material, como decía antes, muy friable, muy expuesto y en un colegio, por decir algo, pues es que lo tienes que retirar sí o sí, no te queda otra. Si tienes un material poco friable y alejado de las personas, pues como mínimo tienes tiempo para decidir qué hacer y dotarte de los recursos económicos en plazo, ¿no? Hay varias cuestiones a considerar y repito que la evaluación de riesgo es pues un punto de partida. Pero la evaluación de riesgo, como te decía antes, ni siquiera requiere tomar muestras. Muestras físicas de material sí, pero no hace falta necesariamente tomar fibras en el ambiente. Puede ocurrir que en el ambiente no tengas las fibras y que el nivel de riesgo potencial sea alto. O sea, que son dos conceptos diferentes. No sé si me estoy explicando.
Sí, por lo que has explicado durante tu exposición, que la verdad que agradecemos porque aclara muchas cosas que nosotros estábamos intentando determinar y conocer. Está claro que no solo es que estén las fibras en el ambiente, sino también, como decías antes, si está sellado el material, si está protegido, si está aislado y todas esas cosas. Yo creo que agradeceré mucho la exposición, sobre todo a ti, que nos has hecho, que aclara mucho. Y sí, espera un momentito, porque María José, que es parte de prevención de aquí, desde ahí, te va a hacer una pregunta que yo creo que también puede ser interesante. Hola, buenos días. En relación a la señalización, por ejemplo, aquí tenemos tuberías de fibrocemento. ¿Tendríamos que señalizar esas tuberías con este tipo de señal, de pegatina? Porque mientras no rompan, o aunque se están sustituyendo parcialmente, tenemos tuberías que no se han eliminado. Claro. El acceso no es habitual, no suelen estar ahí, pero no se ha hecho una limpieza total, ¿no? Pero claro, también hay veces que no lo permite. ¿Qué habría que poner? ¿En esas tuberías la señalización del material qué es? Claro, eso es una buena práctica, el ponerle una pegatina diciendo que aquello es amianto es una buena práctica hacerlo. Todo depende del tiempo que penséis que va a estar aquello allí. Si lo vais a retirar este año, por decir algo, pues probablemente no merece la pena. Pero si no tenéis planes de retirada, pues lo ideal es que aquello esté señalizado, porque en cualquier momento te llega alguien de mantenimiento nuevo o que no tiene muy claro el tema y se rompe por cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, si está señalizado, todo el mundo pues va a tener ese dato. Como mínimo, si ve una pegatina, se va a cuestionar, oye, ¿y esto por qué? Y preguntará antes de tocarlo. Ese es el enfoque. Entiendo, si se tuviera un plano de localización de esas instalaciones que están todavía ahí, entiendo que también serviría, ¿no? Porque a lo mejor no hay acceso directo a todas las tuberías. Claro, hombre, las que no sean accesibles en el día a día, pues no, pero las que tienes un acceso, vamos a decir así, donde penséis que accidentalmente alguien pueda acceder y tocar, lo ideal es señalizar. Vale. Todas las que estén completamente encapsuladas en un patinillo, etcétera, que allí no entra nadie, pues esas no, pero... Vale, a lo que acceda al mantenimiento se debería, por lo menos. Vale. Claro. Me queda claro, muchas gracias. Gracias. Venga. Solamente una pregunta que no va con esto, sino esta presentación que nos habéis hecho posteriormente, ¿podremos volverla a ver? Sí, esta presentación la estamos grabando y os enviaremos, tardaremos yo creo que entre hoy y mañana en procesarla y os enviaremos un mail con que os lo podáis descargar en público. Es abierta además. Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una pregunta más, muchas gracias. Gracias. Y enhorabuena por la presentación. ¿Perdón? Enhorabuena por la presentación. Muchas enhorabuena, Paulino. Yo estoy aquí un poco más de Miranda. Bueno, voy a dar paso a Miguel Ángel Algarra. Buenos días, Miguel Ángel. Yo no sé si tienes micrófono, si no leo tu pregunta. No, me da la sensación de que leemos su pregunta. Además que es una pregunta, yo creo de quitar yo la tenía también y me la voy a evitar, ¿no? Dice, ¿es obligatorio retirar las placas de fibrocemento, o sea, la famosa uralita, ¿no? De las edificaciones o solo en los edificios públicos? ¿Es decisión del propietario o los organismos pueden exigir por alguna causa esa retirada? Bueno, aquí la clave es lo que decía al principio, ¿no? Se ha de retirar cuando acaba su vida útil. Entonces, el ejemplo que ponía, si hay una rotura, de tal manera que cuando llueve cae el agua, pues obviamente ha acabado su vida útil porque ya no cumple su función, que es proteger.
En tanto en cuanto el material no esté deteriorado y siga manteniendo su funcionalidad, no tienes obligación legal de retirarla. No hay obligación legal, ni en edificios públicos ni privados. O sea, que los techos de Uralita... los techos de Uralita solamente se tienen que retirar cuando ha acabado su vida útil. ¿Quién decide cuándo ha acabado su vida útil? Eso no está claro. No hay ningún documento que te diga, pues ha acabado su vida útil cuando han pasado, su vida útil máxima son 30 años, por decir algo. No, eso no existe. No existe. O sea, que sería ver el deterioro que tiene esa estructura, ¿no? Fundamentalmente. Pues, muchísimas gracias. Luego, pues, María Rosario García nos preguntaba, no sé si María Rosario Hola, tampoco tiene... Bueno, ¿qué se hace con los residuos? Bueno, los residuos tienen que ir a un vertedero autorizado, ¿no? No todos los vertederos admiten amianto, tiene que ser un vertedero que tenga las características específicas para procesar con seguridad el material, ¿eh? Pero vamos, es buscar el vertedero correcto y enviarlo allí con todas las protecciones, como decía, no podemos llevar un camión con todo el amianto que hemos sacado del edificio al aire, ¿no? Y que vayas desprendiendo las fibras por el camino con el aire, según el coche va o el camión va aumentando, ¿no? Tendrá que ir bien protegido, bien, pues con dobles bolsas, con recipientes duros, en fin, en función de cada material, sí, pues se protege bien y se transporta hasta el punto limpio o el vertedero específico que te acepte ese residuo, ¿no? La siguiente pregunta es de Enrique Soto. Enrique. Buenos días, Enrique. No sé si nos oye también. No debe tener tampoco micrófono. Pues leo su pregunta. Bueno, es una pregunta curiosa, ¿no? Que si es cierto que el amianto se ha estado usando, por ejemplo, en los tostadores de pan. Sí. Bueno, no solo ahí, sino hay algunos electrodomésticos que incorporaban planchas de amianto. Sí, eso. Pero bueno, ya son muy antiguos. Yo probablemente ya no queden. No, creo que queden. Un tostador antiguo, porque sí. llevarlo al punto limpio. Sí, ¿no? sí que puede haber, sí. La siguiente pregunta es de Víctor Fernández Rodríguez. Víctor, que tiene dos preguntas. Buenos días, Víctor. Sí. Víctor. Le oímos, pero no. Hola. Bueno, leo sus preguntas. Dos preguntas. ¿Qué formación tiene que tener las personas responsables de hacer un plan de trabajo? Bueno, eso tampoco está totalmente establecido en la normativa, ¿eh? Al final los planes de trabajo los presentan, los desarrollan y los presentan personas con experiencia en el campo y son aprobados por la administración, pero no hay un requisito específico que diga, pues tiene que tener un curso de tales horas, con tales materias y tales contenidos. Eso no está especificado. Igual que, por ejemplo, en Legionela sí, pues aquí no está claro, ¿no? Que también es una carencia, obviamente. La siguiente pregunta es de Senia Nogueras. Buenos días. Primero de todo, muchas gracias por la perfecta y clara exposición. Gracias, Senia. Sí. En el caso de la existencia de tuberías con un tanto por ciento de amianto, donde el uso es para el transporte de agua fría de consumo humano, ¿hasta qué punto existe un riesgo que el amianto se incorpore al agua? Suponiendo dos escenarios. Uno de ellos es que las tuberías se encuentren en perfecto estado y otro escenario es que las tuberías se encuentren dañadas, ¿no? ¿Y hasta qué punto se puede asegurar que la ingesta de agua con fibras de amianto no supone un riesgo para la salud? Hombre, sí, el riesgo existe. Si estamos utilizando tuberías de fibrocemento para transportar agua, no solamente tuberías. La más común en España son los depósitos de uralita, depósitos de uralita desde los cuales aportamos agua. El riesgo existe, y hay un cierto riesgo de que por ingestión el amianto también nos genere problemas.
Entonces, el riesgo está ahí. Es cierto que la determinación de fibras de amianto en agua existe como protocolo y hay laboratorios que lo hacen, pero es muy poco común hacerlo. Pero desde luego es una pregunta muy, muy interesante y es un riesgo que está ahí también, porque efectivamente no sabemos, no tenemos garantía. Se entiende que los suministradores de agua pues tienen que tener bajo control ese aspecto también. Pero bueno, a priori, como mínimo la duda puede surgir, ¿no? Puede surgir. Y sobre todo si en nuestro edificio tenemos un depósito de uralita, bueno, yo más que hacer análisis lo que haría sería retirarlo directamente, obviamente. Pero bueno, que si no lo queremos o podemos retirar, pues se puede hacer un análisis de fibras de amianto en agua. Una segunda pregunta de Xenia era que se centraba en las tuberías de grandes dimensiones, las tuberías de la conducción de una ciudad. Sí. Sí, bueno, como digo, claro, esas conducciones, la ventaja o lo bueno es que normalmente esas, después de mucho tiempo del agua pasando por allí, se genera una situación de equilibrio y no suelen soltar cantidades reseñables, ¿no? Pero bueno, la duda siempre está ahí, y que puede haber fibras de amianto en agua, es posible. Y que se puede hacer análisis también. Pues nada, yo creo que hemos respondido. La siguiente pregunta era de Víctor, que ya habíamos respondido, era si es necesario, si siempre es necesario y obligatorio tomar muestras para identificar el amianto. A ver, eso es complicado, ¿no? La normativa no deja muchas cosas claras, ¿eh? Incluso a mí me surgen muchas veces dudas, ¿no?, en este campo. Y he tenido a veces charlas con gente de este campo y de la administración, me refiero. En el grupo de trabajo, por ejemplo, de AENOR hay mucha gente de la administración y algunos de ellos dicen, no es obligatorio. Yo personalmente discrepo. Yo entiendo que en un edificio, hablo ahora, por ejemplo, desde el punto de vista de trabajo. Desde el punto de vista en tu casa, pues tú harás lo que tú quieras y ahí eso no está reglamentado, no es obligatorio. En tu casa o en una comunidad de propietarios, eso ahí estamos todos de acuerdo que no es obligatorio. Pero en un edificio como la foto que yo os enseñaba, de un perfil proyectado de amianto y gente trabajando ahí, a mi juicio esa gente son gente con riesgo de exposición de amianto. Entonces, obviamente, desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, ese riesgo está ahí y hay que evaluarlo. Y eso exige tomar muestras del material, tomar muestras de ambiente, identificar si los protocolos de mantenimiento en ese edificio pueden incrementar o controlar la exposición de esas personas. Son trabajadores que están en un entorno donde hay un material tóxico y peligroso. Y, a mi juicio, es un riesgo de prevención de riesgos laborales como cualquier otro. Y hay que evaluarlo sin duda. Pero repito que esta conversación la he tenido con gente de la administración y me lo negaba. Yo no tengo la respuesta, ¿no?, porque es un tema casi más jurídico que otra cosa. Al margen de temas jurídicos, desde un punto de vista de responsabilidad, obviamente hay que tenerlo controlado, porque es un riesgo gravísimo, la gente se puede morir. El problema, entre comillas, si me permitís la ironía, el problema del amianto, repito, perdonadme la gracia, ¿no?, es que la gente tardamos mucho en desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, bueno, 15, 20 años, dentro de 15 o 20 años a saber dónde estamos, ¿no? No es como la legionela, que la respiras y en 15 o 20 días, si no te tratan, te mueres. Entonces, aquí hay digamos que todas las responsabilidades se diluyen tanto en el tiempo que no hay urgencia en actuar, ¿no? Pero esa falta de urgencia no exime de responsabilidad. Entonces, yo creo que hay mucha negligencia en el tema del amianto y que nos lo tenemos que tomar muchísimo más en serio. Muy bien.
Siguiente pregunta es de Ana Centelles. Ana Centelles, para aislar y sellar cristales de chimeneas empotradas utilizan una cinta sellante que se llama cinta de amianto, para que resista el calor, puesto que la silicona que utilizan para sellar otro tipo de cristales no resiste el calor. Imagina que la llamaran así porque antaño sería de amianto y ahora será de otro material. ¿O es posible todavía? Sí, si el material es legal, a día de hoy no puede incorporar amianto. Si el material es legal. Otra cosa es que yo a veces he hecho inspecciones en edificios donde encuentras no tanto chimeneas, que eso es más a nivel doméstico, pero esa misma cinta o esa misma cuerda, que los de mantenimiento muchas veces también lo llaman la cuerda de amianto, que se usa en las calderas, pues a veces te la encuentras enrollada en la sala de mantenimiento, que a lo mejor lleva allí desde el año 80 y no se ha usado, porque es verdad que se usa poco esa cuerda, pero ahí está, y coges muestra y tiene amianto. Y la próxima vez que tengan que ponerla, te la ponen de amianto, ¿no? Entonces, si son cuerdas antiguas o si son cintas antiguas, pueden tener amianto, y si son modernas y son legales, no tienen que tenerlo. Que lo puedan tener, es posible. Que es poco probable a día de hoy también. La siguiente pregunta es de Rodrigo Burgos. Buenos días, Rodrigo. Sí. Hola, buenos días. Si habéis visto mi pregunta, también inicialmente dar la enhorabuena al ponente por la claridad en su explicación y la concesión y la concreción. Y bueno, pues presentarme, soy Rodrigo Burgos y trabajo en el Instituto de la Construcción de Castilla y León. Entonces nosotros tenemos bastante actividad relacionada con lo que son las inspecciones técnicas de edificios o el informe de evaluación de edificios. Y bueno, no es tanto una pregunta como una observación, sino que nosotros consideramos que sí que sería interesante que los técnicos, al realizar las inspecciones de los edificios que tienen más de 50 o 40 años, dependiendo un poco de las comunidades autónomas, pues que sí que se incorporaran dentro de esos informes, dependiendo de la antigüedad de los edificios o de la mayor o menor presencia de elementos constructivos en los que se utiliza o se ha venido utilizando el amianto, pues la conveniencia de incorporar esos datos dentro de los informes. Y a ese respecto, pues, ¿qué os parece un poco? Me parece una idea muy interesante, sí, sería una opción, desde luego. Yo ya he repetido en varias ocasiones que algo hay que hacer, porque hay mucho amianto todavía distribuido y sea vía ITE o sea una inspección específica de salubridad de los edificios, yo creo que hay que inspeccionarlo. Hay un tema que se hablaba de la Unión Europea, aunque he de reconocer que no tengo el documento, pero sí que en algunas ocasiones se ha hablado de que la Unión Europea decía que había que hacer un inventario de edificios con amianto, edificios que tengan ese material, y que eso debería ser una información que debería estar ahí, ¿no? Que se sepa qué edificios tienen amianto, a través de un inventario. Obviamente ese inventario debería ser una identificación de materiales, evaluación del riesgo y saber qué se ha de hacer con esos materiales, ¿no? Vía ITE sería una opción muy interesante, porque es verdad que todos los edificios al final la tienen que pasar y por lo tanto sería una vía que ayudaría a que se hiciera mucho más, ¿no? O sea que sí, me parece una idea muy interesante. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, Rodrigo, porque hacer una inspección de amianto pues requiere también experiencia por parte del que la haga, ¿no? Y hay que hacerla con mucho cuidado, porque si no te dejas materiales sin inspeccionar. Entonces, otra de las preguntas hablaba de la formación. Pues yo creo que sería muy interesante hacer eso, pero que los técnicos que lo hagan, pues que puedan acreditar una cierta formación, igual que en las auditorías energéticas, por ejemplo, ¿no? Que tienes que tener una cierta formación, ¿no? Sí, habéis visto la siguiente pregunta que he realizado, va un poco en esa línea, está 2 o 3 más abajo. Y bueno, pues simplemente decir que el 6º Convenio Nacional del Sector de la Construcción establece, dentro de los
contenidos formativos de la famosa tarjeta profesional de la construcción o de formación específica en el sector, que los trabajadores tienen que tener un conocimiento de los riesgos y medidas preventivas relacionadas con el ambiente, pero lo que es curioso es que solamente lo asigna a trabajadores de fontanería y de instalaciones de climatización, cuando lo que nos estamos dando cuenta es que por lo general ese personal sabe con lo que está trabajando. Quiero decir que en el momento que localizan presencia de amianto porque conocen los materiales o conocen las marcas comerciales que las han estado distribuyendo, pues tienen más conocimiento. Sin embargo, el peón general, el peón de demolición, que sería uno de los más interesados en conocer los riesgos y las medidas preventivas, pues es el que no tiene precisamente esa formación. Lleva razón. Sí, no, es un tema clarísimo de formación, que muchas veces es casi más, o sea, para ese nivel de peón, etcétera, es casi una cuestión de información más que formación como tal, porque es cuestión de identificar el material y, si una vez identificado, que deje que actúen especialistas, ¿no? O sea, que como mínimo esa información sería muy importante que todo el mundo la tuviera, ¿no? Todo el mundo que está implicado en este campo. Y ya una última puntualización, que luego voy a escribir, ya que tengo el micrófono abierto, y es también que, bueno, pues aquí en la Junta de Castilla y León lo que están haciendo, o lo que pretenden hacer, es una especie de pequeño mapa de distribución de los productos, porque al final no nos olvidemos que el amianto, vamos a decir, en granel no se ha venido utilizando tradicionalmente, sino que siempre se ha venido utilizando dentro de unos determinados productos, casas comerciales o marcas incluso. De tal manera que, sabiendo la distribución que han tenido esos productores, es más fácil localizar las zonas en las que existe una mayor concentración. Claro. Estamos hablando de, por ejemplo, si la marca Uralita, que es una que todos conocemos, creo que de manera generalizada, ha tenido una mayor distribución en la zona norte de España por las características climáticas de la zona, vamos a decir que el ratio que nos podemos encontrar es mucho mayor en el norte que quizás en Andalucía, donde no se distribuía. Y es un poco la idea que tiene nuestra administración, es de trabajar sobre mapas de colores para que tengamos de alguna manera una imagen más fiable de dónde podemos encontrar el producto. Claro, claro. Sí, es una buena opción también. Está claro que esto hay que enfocarlo a diferentes niveles. Desde el punto de vista de la administración se enfoca a una escala más, como tú bien estás comentando, de mapa, digámoslo así. Nuestra intervención es una escala edificio a edificio. Hay otros inspectores con los que yo hablo a veces y veo que ellos que se enfocan mucho en una revisión documental del edificio. El problema de ese enfoque, que a veces incluso algunos me dicen, no, pues no, yo si el material tiene tal o cual edad, yo ya no muestreo. Es un enfoque. Nosotros normalmente, nuestro enfoque es muestrear, o sea, coger materiales. Aunque me digan, no, esta placa de falso techo es de tal fecha. No es que no me fíe, pero que para mí es mucho más seguro coger un trozo de ese material y mandarlo a analizar. O sea, quiero decir que toda la revisión documental o lo que estás comentando de distribución, etcétera, son herramientas muy útiles, pero al final la prueba del algodón definitiva es cojo un trozo y lo mando al laboratorio. Y nosotros, por máxima seguridad, hacemos mucho eso, ¿no? De muestrear y salir de dudas, porque al final es lo más seguro, ¿no? Las pruebas de laboratorio son fiables 100%. Pero bueno, que sí, son diferentes enfoques y ámbitos, que es muy interesante lo que estás comentando. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a vosotros. A vosotros. La siguiente pregunta, precisamente, bueno, es de César Herrero, no tiene micrófono, y era realmente al hilo de esta. César nos preguntaba si existe algún catálogo de materiales con amianto para servirte de guía. Sí, hay documentación. Hay un libro muy interesante del Colegio de Arquitectos de Barcelona, creo que es del Colegio de Arquitectos, que es disponible a través de un instituto de la construcción, se puede encontrar por internet. Y ahí hacen un catálogo bastante exhaustivo de los materiales que se han utilizado
con amianto históricamente en España. E incluso te saca un poco cómo ha ido evolucionando la normativa, desde aquellas normativas que decían que era obligatorio meter proyectados de amianto y todo este tipo de cosas. Ese es un documento muy interesante en ese sentido. Nuestra siguiente pregunta nos la envía Eva Flores. Buenos días, mi nombre es Eva Flores, trabajo en una ingeniería y me gustaría saber aproximadamente en qué fechas dejó de utilizarse el amianto proyectado como material para ignifugado en estructuras metálicas. El pico, digamos, de uso fue finales de los 70 hasta principios de los 80 y a partir de esa fecha ya se deja de usar y la prohibición absoluta de uso de fibras, etcétera, es tardía, es en 2002. Pero bueno, ya muchos años antes se había dejado de utilizar. O sea que digamos que eso, los años 80 sería los últimos usos de proyectados sobre estructuras metálicas. La siguiente pregunta es de Isabel Cordero. Dice, ¿quién determina la obligación de retirar material con amianto deteriorado en una propiedad privada? ¿La autoridad de salud pública, medio ambiente, el propietario, la comunidad? No, eso queda a criterio del propietario, del propietario de un perito que él contrate, ¿no? Y que le diga si aquello ha acabado su vida útil o no. Pero no la autoridad de salud pública. Hombre, entiendo que si la autoridad viera que hay un riesgo para la salud, podría determinarlo. Eso siempre tienen esa potestad. Pero no se hace de oficio, vamos a decirlo así. Quizá por una denuncia o algo de este tipo se podría hacer, pero bueno, hay un vertedero cerca de donde hubo el tema este de los neumáticos, no sé si os acordáis que se quemaron, pues por ahí cerca hay un vertedero de uralita fundamentalmente y de piezas de amianto que es un horror, ¿no? Y ahí está, y no se ha retirado, y nadie ha tomado cartas en el asunto. Pero ahí hay toneladas, ¿no? de material en la calle, vamos. La siguiente pregunta es de Diego Velarde. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Paulino. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Mira, la pregunta ya la han respondido. Prácticamente era saber desde qué año se deja de usar para determinar un poco, a grosso modo, qué edificio podría estar contaminado o no. La segunda pregunta que te hago es cómo se determina, sobre todo en el material proyectado, si hay alguna forma de saber si es amianto o no, a grosso modo, evidentemente, nunca lo vas a tener claro. Pero, no sé, en el tacto, en el color, no lo sé, por lo menos por tener una orientación inicial. Eso que comentas, sí, es interesante. Lo que pasa que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo ya te digo que nosotros hemos cogido muchas veces este material y hay veces que lo ves y lo tocas y tiene una cierta rigidez que te hace pensar que aquello es amianto y luego, sin embargo, no lo es, y viceversa. O sea que a mano es muy difícil predeterminar. Es la única forma de realmente salir de dudas es mandarlo al laboratorio. Analítica. Yo no me atrevo nunca a decidir si aquello tiene amianto o no previamente. Ya digo que hay veces que lo ves y lo tocas y dices, puf, esto tiene una pinta de amianto, y a veces aciertas, pero algunas se acierta bastante, pero a veces fallas. Porque entiendo que es más duro que la fibra de vidrio proyectada o la vermiculita o... Más que una cuestión de dureza es una cuestión de tacto, casi incluso del sonido que hace cuando lo aprietas, ¿no? Que hace como un chasquido un poquito más fuerte. La fibra de vidrio es como más flexible y la dobla sin ruido. No sé, es muy sutil, hay que probarlo y tocarlo, ¿no? Al fin y al cabo es experiencia, está claro. Sí. Muchas gracias, Paulino. Gracias a ti. Bueno, la siguiente, la siguiente pregunta es de Pedro Colmenero.
leemos su pregunta. Ante todo, muchas gracias por la exposición. Me gustaría saber cómo identificar materiales que puedan contener amianto. En nuestro caso tenemos varios edificios construidos en los años 80 y queríamos revisarlos para saber si es posible que exista, previo a la llamada de un especialista. ¿Qué zonas deberíamos de comprobar, revisar nosotros a simple vista para poder identificarlo? Bueno, lo que se identifica muy bien son cubiertas y bajantes de fibrocemento, eso yo creo que todo el mundo lo tiene muy claro. Más allá de eso, pues entramos en materiales un poquito más complejos, ¿no? Pero si tienes, por ejemplo, juntas de dilatación o telas asfálticas, si tienes calderas y las calderas son antiguas, si tienes conducciones de fluidos calientes, etcétera, pues todo ese tipo de materiales y sobre todo los proyectados sobre estructuras metálicas, pero incluso no solo sobre estructuras metálicas, a veces incluso sobre estructuras de hormigón se le ponía una capa de mortero con carga de amianto, o sea que a veces tú lo ves y parece aquello hormigón y le pegas un golpecito, te llevas un trozo y tiene una cierta cantidad de amianto. Ahí, o sea que más allá de lo obvio como puede ser las planchas de fibrocemento o las bajantes, todo lo demás siempre hay mucha duda y la única opción es coger la muestra y mandarla a analizar. Bueno, la siguiente, bueno, es Rafael Postigo, bueno, que nos envía más una información que una pregunta, es que nos indica que hay una guía del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo sobre formación y entrenamiento de los trabajadores con riesgo de exposición al amianto. Que en la bibliografía sí se hace mención a la norma UNE, la 171-370-1, y nos da el link de donde puede descargarse. Lo que haremos es, muchas gracias, Rafael, bueno, pues cuando enviemos el vídeo, pues también enviaremos este link para que puedan todo el resto del grupo descargarse esta normativa. Estupendo. Muy bien, gracias, Rafael. Sí, esa guía existe, pero yo me refería a que no es obligatorio, digamos, es una guía de buenas prácticas. Pero es muy buena referencia, por supuesto. Buenos días, Marta. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación, ha estado muy bien. Y yo quería preguntar, ¿se oye o no? Sí, perfectamente. Se oye bien. Una aplicación práctica, es un edificio de 75 viviendas, entonces hay unas chimeneas como de gran diámetro, como de 40 a 45 diámetros, que van vistas por los patios y hay una zona que tiene como terrazas, que están vistas en las terrazas, o sea, la tocas con la mano. Entonces, en este caso, por prevención se podría, o sea, están en buen estado, no parece que estén ni astilladas ni nada, pero por prevención se podría hacer algo, como aplicarle una pintura porque la vida útil... En alguna ocasión de este tipo, también de comunidades de propietarios que nos han contactado, les hemos dicho, una primera medida es, se pueden medir fibras en ambiente. Sí. Es una opción. Sí. De manera preventiva, el ponerle algún elemento estabilizante, alguna pintura o... no son pinturas, son como unas resinas que estabilizan un poco el material, eso por supuesto que podría venir bien, ¿no? Pero bueno, que hay las dos vías. La vía de voy a hacer algo de análisis, voy a analizar fibras en ambiente. Si se hace análisis de fibras, lo que nosotros recomendamos es que se haga por microscopía electrónica, porque el análisis de fibras oficial en España es a través de microscopía óptica, se hace un conteo de fibras. El problema de ese análisis es que es inespecífico. Entonces, tú, el que mira, pues puede identificar las fibras y saber cuáles son amianto y cuáles no, más o menos. Puede hacer una suposición, pero no es un método muy fiable que te permita discriminar cuáles de esas fibras son amianto. Y el método lo que te dice es que todo lo que parezca una fibra, lo cuentas como fibra. Y todo lo que parece una fibra es cualquier partícula que tenga un ratio de 1 a 3, es decir, sea 3 veces más largo que ancho.
Entonces allí te entra todo, te entra un textil, una fibra de vidrio, lo que sea, y todo tú lo vas a contar como fibra. Entonces, ese ensayo, para este caso, yo no lo aplicaría. Yo aquí lo que haría sería con microscopía electrónica, que la microscopía electrónica sí te dice, hay fibras de amianto que son las peligrosas o no. Y tendría que ser un análisis largo, o sea, de tirarte ahí 24 horas muestreando o algo así. O sea, que yo haría ese enfoque. Y eso no quita que de manera preventiva, pues el ponerle un estabilizante es muy buena medida, por supuesto. Muchas gracias. Nada. Gracias a ti, Marta. Nos quedaban unas preguntas de César, que es de César Herrero, si existen subvenciones para la retirada de amianto, o si conoces algo, cómo se podrían... La verdad es que yo no conozco que haya, no sé, la verdad es que no sé si habrá, pero no he tenido yo noticia de que las haya. No creo que las haya. Y la siguiente que nos faltaba de César es que si el personal de mantenimiento de los edificios, que si debería tener una formación específica. A ver, eso depende de... Si en un edificio se ha identificado el material y está claro que existe, debe tener una formación específica, aunque solamente sea por prevención de riesgos laborales. Esa persona va a estar en un entorno donde hay un material tóxico y peligroso y por lo tanto es un riesgo para él y por extensión para todos los ocupantes del edificio. Por lo tanto, desde un punto de vista de prevención de riesgos laborales, tiene que tener esa formación. Pero claro, si hay el material, si no, pues no tendría necesidad. Por lo tanto, primero tenemos que discriminar y saber si hay el material o no. Si no hay amianto, pues a priori no sería necesario. Víctor Fernández nos hacía otra pregunta. ¿Qué tenía que hacer una persona con una enfermedad derivada del amianto? Ir a conocimientos médicos, mutua, el servicio de prevención y cosas así. Bueno, la verdad es que eso excede un poco ya de mi campo, porque es un tema más casi de legal, ¿no? Porque aquí, pues, ya entramos en cuestiones de, pues, identificar por qué esa persona tiene esa enfermedad del amianto, si es derivada de una exposición profesional o no, y si lo es, pues, qué tipo de responsabilidad puede exigir a quien le ha llevado a esa situación, ¿no? Ya digo que eso entra en un campo legal y es un campo muy, muy complejo, porque por lo que yo sé, que ya digo que yo no soy experto, no tengo capacidad quizá para responder a esa pregunta, pero que en ese ámbito legal es muy difícil, sobre todo para un trabajador que haya estado trabajando para Uralita, pues está más claro, pero un trabajador que ha estado X años en un edificio, otros años en otro, etcétera, establecer una relación causa-efecto yo estuve en aquel edificio se ha detectado amianto y yo tengo un mesotelioma, pues es muy difícil de demostrar. Entonces es un tema bastante complejo. Ya digo, excede un poco mi ámbito de actuación. Pero bueno, sí, os transmito esa complejidad. Muy bien, yo creo que vamos a terminar el turno de ruegos y preguntas. Muchísimas gracias a los asistentes.